¿Cuál es tu nombre? Natalia, Gabriela, Dios, ¿De qué trabajas? soy docente de educación media profesora de historia ¿Y hace cuánto ejerces? y trabajo hace 11 años. y hace más de 20 años que estoy trabajando en el rubro. ¿Alguna vez sufriste violencia de género en tu trabajo? No, en mi trabajo no. En mi trabajo hemos compartido tanto con compañeras como con compañeros de par en par alguna diferencia que se suscita, algún comentario que se trabaja para que no suene o se interprete como se quiere sonar, pero violencia ejercida directamente no. Si incluimos la discriminación como violencia, bueno, sí, por supuesto, nos pasa a la mayoría de las mujeres, por no decir a todas. Siempre en alguna tarea específica sucede que se atraviesa la cuestión del género, ¿no? Y de creer que de repente no podemos resolver determinadas situaciones o que se necesita la voz de un varón para que esa situación se resuelva como con otra firmeza que las mujeres aparentemente no elegimos usar. A partir de lo que contestaste en la pregunta anterior, ¿te has sentido inferior por ser mujer? Sí, en el lugar de trabajo sí, claramente. Incluso en esta tarea, en esta profesión que somos mayor parte mujeres, siempre el varón corre con otra ventaja con que tiene que ver con cómo se posiciona frente a los demás. Siempre la palabra del varón tiene un mayor peso que la palabra de la mujer. Ahí todavía estamos un poquito lejos. No, en mi trabajo, en los liceos en los que he estado, con los compañeros y compañeras con los que trabajo, no. En lo particular, ¿verdad? En este ámbito en el que, vuelvo a decir siempre, la igualdad y el diálogo, los comentarios cuando se malinterpretan o tratar de trabajarlo y se entiende. En cuanto al salario, ¿ves alguna diferencia? En nuestro caso los salarios son iguales, tanto para mujeres como para varones. Bueno, dentro de la docencia no tenemos esa diferencia, pero sí sé históricamente de que hay una apreciación diferente entre lo que es el salario de la mujer trabajadora y el salario del hombre, y lo que ha costado que la mujer pueda equiparar ese salario con relación al hombre. Eso es un cambio de los últimos 50 años que se viene trabajando duramente y que todavía está lejos de ser alcanzado. Hay otras complicaciones u otros elementos a considerar que hacen diferente el trabajo de la mujer del hombre con relación a la maternidad, con relación al cuidado de los hijos, a la atención de ellos, que nos llevan quizás a veces a estar fuera del liceo o fuera de las instituciones por otras cuestiones, y que ahí no hay un amparo. Ahí creo que está la diferencia. En ese rol de madre cuando tenemos que cuidar de los hijos enfermos o acompañarlos en algún tratamiento o en alguna actividad, y que no estamos contemplados o contempladas de esa manera. Ahí creo que se debería trabajar un montón. ¿Quisiste estudiar, hacer o trabajar de otra cosa antes, pero no lo hiciste? ¿O no se te cruzó por la cabeza por ser mujer? No ha sido un impedimento para mí ser mujer. Lo que he querido hacer, he tratado de hacerlo, y si no he podido, son cuestiones de la vida y no tiene que ver con el género, pero es complejo, lo sé, por compañeras que quisieron desempeñarse en un mundo principalmente poblado de hombres y tuvieron que ganarse su lugar, y eso no va. El ganarse un lugar no tiene sentido. No hay que ganárselo, está por derecho. Sí, hay un montón de cosas que a las mujeres se nos dificultan mucho más. En mi caso, igual en mi periodo de estudiante de educación terciaria, justo quedé embarazada de mi hijo. Entonces, bueno, ya de por sí el embarazo significó una complejidad, sobre todo porque estudiaba en Montevideo y lógicamente tuve que dejar de estudiar, interrumpir los estudios, pero porque además una vez que tuve a mi hijo tampoco había ningún mecanismo en la facultad para poder asistir con el bebé. O sea que eso ya de pique nos deja en una condición totalmente excluidas del acceso a la educación.
Ya que lo mencionaste, ¿cómo es ser mujer, madre y trabajadora a la vez? En otro momento ser madre y estudiante fue muy complejo. Igualmente pude transitar la carrera de formación docente y egresar, pero actualmente me encuentro nuevamente estudiando, trabajando y siendo mamá y es sumamente complejo. De nuevo, esta cuestión de las territorialidades y la no adecuación de las facultades para que las madres podamos asistir con nuestros hijos es un tema. Y el tema de no contar con ningún sistema estatal que contenga y acompañe a las mujeres que decidimos trabajar, estudiar y ser madres. No existe que yo tenga un respaldo o un apoyo del Estado para poder viajar a estudiar, por ejemplo. No hay ninguna política que se encargue de lo que pasa con los hijos e hijas de las mujeres que trabajamos y estudiamos y maternamos solas. Así que hoy de nuevo con mis casi 35 años me encuentro transitando esa situación de ser estudiante, mamá y trabajadora sin ningún tipo de acompañamiento o política del Estado. O sea que el Estado uruguayo está muy en deuda aún con las mujeres trabajadoras y mucho más aún con quienes decidimos seguir estudiando. Es lo mejor que te puede pasar. Es de donde sacas todas las herramientas para la vida y de verdad que te hace fuerte. El ser madre te hace fuerte y el trabajar es un derecho, es salud y el poder hacerlo es gratificante y el tener a tus hijos y poder mantenerlos y poder acompañarlos aunque estés trabajando es muy bueno. Es una lucha de siglos el hecho de que la mujer pueda trabajar de manera independiente y poder mantener al núcleo familiar o a sus hijos. No es fácil por lo que decía recién, ¿no? Ahí todavía me parece mucho trabajo para hacer en cuanto al acompañamiento que uno debe hacer en ocasiones puntuales, especiales, en las que no estamos amparadas todavía para poder acompañar a nuestros hijos, sobre todo pequeños. No solo el periodo de lactancia es lo esencial, sino que después en ese crecimiento, en los primeros años y hasta que están como ustedes en el liceo, ese acompañamiento tiene que ser continuo y no tenemos aún una reglamentación que nos permita asistir a nuestros hijos en esos momentos. Es un desafío ser mamá y trabajadora full time. Pero es gratificante y te fortalece. Fuera de la órbita estatal, ¿recibes algún tipo de Eso es un ayuda? trabajo que uno hace solo. No recibo ninguna ayuda. Es un trabajo que consolidé en mi casa con mis hijos y nos arreglamos entre nosotros tres. Así que sí, es un desafío constante. En mi caso, en realidad, el apoyo está a nivel familiar, ¿no? Cuento, sí, con personas en el entorno familiar que, por ejemplo, cuidan de mi hijo cuando yo voy a estudiar. Y son varones, casualmente, ¿no? Tanto mi papá como mi hermano menor cuidan de mi hijo cuando yo voy a estudiar y apoyan esta iniciativa cuando voy a estudiar y cuando vengo a trabajar también. Pero sí dentro del ámbito familiar, lo cual restringe mucho, ¿no? Porque las mujeres que no cuentan con apoyo de personas dentro de su familia quedan totalmente por fuera de la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo se organizan las tareas? Bueno, eso es todo un tema. Las tareas de la casa tienen que ser parejas y todos deberíamos trabajar para mantener la casa en la que habitamos, ¿no? Debería de ser un trabajo colectivo, organizado y no debería de estarse marcando quién hace qué cosa y quién hace qué otra o porque sos varón no haces tal cosa o porque sos nena tenés que hacer tal otra. Es un trabajo continuo del día a día, el darse cuenta que todos tenemos que hacer todo. Hay que hacer un poquito de cabeza. Es una cuestión, no sé si viene de forma genética o si es social o de dónde viene, pero es un trabajo cotidiano desde el día 1, el tratar de entender que todos somos iguales y que todos tenemos que colaborar en todas las tareas y que no hay una división por sexo, por género o por debilidad o fortaleza. Todos debemos de hacer todo y todos debemos ayudarnos. A veces cuesta.
Respecto al tema de mujer y posibilidad de trabajos, ¿qué opinas con que recién en 2023, marzo, se haya incorporado por primera vez a una mujer en el cuerpo de bomberos en Madrid de este caso? No sabía de la noticia, me acabo de enterar. ¿Es noticia? Y creo que es noticia porque es marzo, mes de la mujer, porque si hubiese ocurrido en abril o en junio, quizás no se hubiese nombrado. Nada, me parece algo más de lo que hablar sirve a la reflexión, que sirve para esto, para que la gente piense, ¿es noticia esto o por qué recién en el siglo XXI, en el 2023, una mujer pasa a integrar el cuerpo de bomberos? ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Por qué no se podía? ¿Por qué no lo lograba? Me parece un disparador para seguir pensando en muchas otras cosas más. ¿Qué opinas que le digan feliz día el Día de la Mujer? ¿Qué le Bueno, responderías? bien, creo que está muy instalada la cuestión del feliz día, de saludar a la mujer por su día el 8 de marzo. De hecho, cuando se habla del 8 de marzo, se habla del Día Internacional de la Mujer. Habemos mujeres que les damos una carga muy distinta a ese Día de la Mujer. Hay mujeres que están de acuerdo con un feliz día, con que se celebre de esa forma. Y habemos otras mujeres que en realidad tomamos este día como un día más que de homenaje, de conmemoración. Y acá es imposible no atravesarlo con la historia. Como todos los seres humanos somos producto de la historia que nos precede, y en realidad yo como mujer el 8 de marzo me planteo ese día como un día de conmemoración de muchas mujeres antes de nosotras que lucharon por un montón de derechos que hoy tenemos nosotras. Y creo que en esta etapa de la historia nuestro lugar es continuar esa lucha para la conquista de más derechos para las mujeres para las que vendrán, ¿no? Para las mujeres que vendrán, no cortar de repente esa cadena que viene de la lucha de tantas mujeres. Entonces, bueno, para mí el 8 de marzo termina siendo un día de reivindicación y conmemoración de esa lucha. Para poder transmitirle a las generaciones siguientes que tiene que ir por ahí. Por supuesto hay otro montón de personas que no lo comparten o que no le dan ese sentido a ese día, y bueno, si alguna de esas personas me dice feliz día, en realidad nada, le señalo esto. Para mí este es un día de conmemoración de la historia de las mujeres, que no ha sido fácil, que siempre ha sido desde un lugar de exclusión y de marginalidad, y que hoy tenemos la posibilidad de poner sobre la mesa nuestras ganas de ser iguales, de ser consideradas iguales a los varones. Y por ahí es que yo decido marchar. Bueno, creo que por ahí.